respecto a ser un país con tanta inflación, con tanto núcleo duro que también se ve en este informe, ¿no? De gente que defiende el gobierno a rajatabla, como también están quienes defienden a Cristina a rajatabla, y en el medio poca gente, ¿no? Sí. Quedamos cada vez menos en ese sentido, y nos preguntamos, ¿y cómo nos verán los extranjeros? No, y además al argentino que siempre le gusta, ¿no? Mirarse en el espejo de otros países, de otros lugares, afuera siempre es mejor que acá. Es cierto. Bueno, por eso estamos con Juliet Sabá, que ella es estudiante de maestría y nutricionista, sos colombiana. Colombiana. Y también con Paulo Pereira, que es periodista y Buen día. documentalista, sos de Brasil. Correcto. Así es. ¿Cuánto hace que viven en la Argentina, cada uno? Yo llegué el 11 de abril del 2018, prácticamente un año. Un Bueno, año. Sí, en noviembre cumplo 5 años. Bueno, estás un poquito más acostumbrado más, sí. al argentino. ¿Y cómo nos ven ustedes? Mira, en Brasil tenemos un dicho que es como que el césped del vecino es siempre más verde, ¿no? Entonces tenemos, creo que es una tendencia natural de mirar siempre afuera y decir, bueno, pero ya está mejor, ¿no? Yo que vivo acá hace 5 años pude acompañar un poco el proceso, eso, sobre todo de la inflación, ¿no? Nosotros en Brasil, que en los 90 vivimos la hiperinflación, ¿no? Volver a sentir estas cosas, estos cambios de precios, ¿no? O salís a mañana a comprar leche, al día siguiente salís y pensás, ¿es el mismo? No, ya está más caro, es un poco, ¿no? Un poco asustador. Y cómo eso influye en la vida cotidiana, ¿no? Si bien influye muchísimo de los argentinos, es importante acordar que los extranjeros son muy vulnerados en algunos casos, ¿no? Con trabajos precarios, o sea, cuando esta inflación sale del control y tenemos ahí, ¿no? Una población que usa el transporte público también, y que ese transporte, ¿no? Los precios están un poco ahí descontrolados, sabemos que el costo de vida de la gente y la calidad de la vida de la gente cae muchísimo, ¿no? Y estos términos, perdón, económicos, me parece que también es importante señalar la estigmatización en contra de los extranjeros, ¿no? Como que viene a robar el laburo, como que viene, cuando sabemos que no es la verdad y los números, no es lo que los números apuntan, ¿no? Claro. Entonces todo es un escenario. ¿Y vos, Juliet? Bueno, precisamente yo llegué en el cambio. Justo. Fuiste vos. Claro, entonces antes de venir para Argentina tenía un presupuesto mensual. Espera, ¿cuándo ¿en abril llegaste? Claro, el 11 de abril. O sea, justo antes de la corrida de mayo, el dólar Claro. que estaba 20 y ¿A cuánto? pico. Cuando yo llegué y traje mis primeros dólares, Sí. estaba cambiándolo a 19 pesos. Fue el negocio, ¿no? A Claro. 19 pesos. Y ya, bueno, estamos a más de 40. Ha Claro. sido una locura, la verdad. El tema es que como extranjero uno normalmente viene con un presupuesto mensual antes de viajar. Claro. Y ese presupuesto se ha sobrepasado de una manera impresionante. El costo de vida ha sido muy difícil de manejar. Tiene que uno generar ciertas estrategias administrativas, económicas, para poder hacer que el dinero alcance. ¿Pero cuál era tu proyecto? ¿Cuando aterrizaste en Ezeiza? ¿Viniste en un avión? Claro, en Bueno, Ezeiza. aterrizaste en Ezeiza, y tu proyecto en la Argentina, ¿cuál era? Inicialmente 2 años es el proyecto, de ahí no tengo ningún proyecto. 2 años, pero que La viniste a maestría. buscar trabajo. No, O, venías, no. ya fuiste a hacer una Yo soy maestría. nutricionista y quise hacer una maestría en actividad física y deporte Ok. porque es la rama que a mí me gusta. Pero en los cálculos decía, bueno, dólar a 18, ¿no? Cuando aterrizó. 19 era. 19 en Ezeiza. No, además que el dinero se acaba, o sea, Claro. tiene que buscarse la manera de conseguir dinero. Laboralmente es muy difícil, ahora está muy difícil insertarse como extranjero, y los sueldos que están ofreciendo son muy bajos, o sea, he escuchado sueldos de 7.000, 6.000, 7.500. ¿Pero porque sos extranjero? ¿O es el sueldo que le están ofreciendo al que está al lado tuyo, que es argentino también? Posiblemente los argentinos no acepten ese tipo de trabajos. Ah. Es más que todo hacia los extranjeros que apuntan con ese tipo de propuestas. Claro. Ujú. ¿Y cómo nos ven a los argentinos frente a la crisis? Además de quejosos, que eso seguro que me lo van a decir, también de alguna manera nosotros le decimos resilientes, ¿no? Resistente a tanto cambio y a ir acomodándonos a las distintas situaciones y a Claro. las crisis que nos agreden de alguna manera. Bueno, yo tengo, como todos nosotros, ¿no? Un montón de amigos y estamos en sociedad. Yo creo que la crisis afecta de forma distinta a cada uno, ¿no? Como sus posibilidades, sus rentas, su forma como conduce la vida, ¿no?
obviamente veo a mis amigos, a todos cambiando un estilo de vida, ¿no? Si vos antes podías reunirse, hacer asados, podías salir a la noche, ir a un montón de boliches y salir a eso, hoy cada vez más tiene que agotar el presupuesto, ya no lo podés hacer tanto. Es claro que estamos hablando también de una vida más urbana, de la capital, de una clase media también en algunos términos, ¿no? Y también tengo amigos otros que están pasando bastante mal. En términos de migrantes, por ejemplo, cuando hablamos del tema alquiler, por ejemplo, ¿no? Imagínate que alquilar en la ciudad, cuando vas a renovar un contrato con 6 meses y que te piden un aumento de 40% sobre este contrato, es una locura, ¿no? Algunos no lo pueden mantener. Entonces, algunos que tal vez vivían en un departamento solo, pasan a tener que compartir un departamento con amigos, por ejemplo. Pero, y en tu caso, por ejemplo, Pablo, vos trabajás, ¿no? En la Argentina, Sí, ya sí, desde sí. hace varios años. Sí. En tu caso, ¿tenés previsto o tenías previsto cuando llegaste a la Argentina mandar plata a tu familia afuera o al revés, recibías dinero de ellos? Digo, para entender cómo a un extranjero este cambio de reglas le afectó. Claro, no, en mi caso no, yo necesariamente vino a hacer una maestría y necesitaba laburar, ¿no? Laburar acá y todo más. De hecho, laburo, gané en pesos, o sea, no, sos un yo argentino no pienso ni en reales ni en dólares, vivo exactamente pensando con el peso y cómo afecta eso y los sueldos, ¿no? Claro. El reajuste y todo más. ¿Qué no resigna el argentino? ¿Cómo? ¿Qué no resigna el argentino? ¿En qué Pues sen- vos decías, veo a mis amigos cambiando muchas cosas, ¿no? El salir afuera, el hecho de quizás no comprarse la ropa como se compraba antes. ¿Qué no resigna el argentino? Yo acostumbro decir que los problemas en Latinoamérica son muy parecidos, ¿no? Vivimos ciclos muy parecidos, ¿no? Fue así con los periodos de la dictadura, es así ahora un ciclo de una economía de políticas neoliberales, ¿no? ¿Pero qué ves en tus amigos? Que decís, y esto no lo resigna. O vos, Juliet. La alimentación, la comida, salir a comer con los amigos, capaz que no es lo mismo que acostumbraban antes, o el número de salidas al mes, pero siguen teniendo esa costumbre de salir a comer, ¿no? Personalmente, como extranjera, he tenido que sacrificar ese gusto. No puedo comer fuera. Tuve que aprender a cocinar. Sí o sí, ya sabía, pero ahora tuve que variar un poco más la alimentación, porque comer fuera es sumamente costoso. Uno se pregunta, porque también con esto que nosotros vivimos muy el día a día, ¿no? Sí. Acá en la Argentina, y vemos afuera que quizás la gente puede planificar. De hecho, ¿fue el año pasado o el anterior que tuvimos el boom de los créditos hipotecarios? Ya Sí, se no, me 2017. pasó tan No, rápido claro, hace dos, que sí. fue como un Claro. boom el hecho de poder comprar una casa a 30 años, algo impensado en nuestro país para varias generaciones. Digo, ¿cómo ven esto, no? El argentino no puede planificar demasiado. Muchas veces planifica hasta fin de mes Porque- y cuando llega... Porque vienen de dos países que no tienen inflación. Pues esa es la Claro. otra cosa. En Argentina nos queda la de, no, pero en el primer mundo no hay inflación. No, pará. Colombia y A ver. Brasil. 3% anual de inflación tienen, ¿no? Los dos Sí, países. sí, sí, sí. De hecho, yo creo que es bien argentino decirlo atamos con alambre, y es así, porque estamos todo el tiempo tratando de emparchar cosas. Claro. Yo creo que todos nosotros que salimos todos los días a la calle a laburar y salimos a tener expectativas, ¿no? A creer que vamos a salir de esa de una forma bastante positiva. Yo creo que esto es lo que nos mantiene, ¿no? Y también a pelear, ¿no? La gente se organiza, los migrantes se organizan en un montón de frentes, ¿no? Desde el bloque de trabajadores migrantes, desde el foro migrante, o sea, a formas de que la gente también pueda tener no solo acceso a información, pero a otras formas de consumo también, ¿no? Yo veo un montón de inmigrantes organizados y también accedo a eso, que hacen bolsas de compras de verduras más económicas, que hacen cosas para que la vida sea un poco menos difícil en la rutina, en el ¿Cómo es en la práctica? cotidiano. Vos, por ejemplo, te encontrás con otros brasileros
Sí, sí, me encuentro con brasileños, me encuentro con todas las nacionalidades que Claro, sí, están dije acá, ¿no? brasileños, pero en realidad... Claro, es más, claro. vos decís, viste que dice laburo. No, pero sí, sí. Laburo, pero dice laburo. Laburo. Sí. Y en tu caso, Juliet, ¿te pusiste en contacto con...? No, ahora Todavía estoy en contacto con argentinos y sí tenemos esa estrategia de comprar entre varios Bien. o entre dos personas al menos alimentos para que nos salga más económico. Claro. Es importante también ir a los supermercados y estar comparando los precios entre varios alimentos, porque vemos que, por ejemplo, las leches, una puede costar 40, 42 pesos, otra puede costar 25 pesos. Eso en Colombia no pasa. No, la diferencia en precios de un solo producto tan alta, a menos de que sea un producto importado. Los productos importados siempre van a ser más costosos. Que recién Paulo nos hablaba de la hiper en Brasil, pues digamos, hoy ni Colombia ni Brasil tienen inflación, o sea, bueno, tienen 3% anual, que para nosotros es un chiste, pero Pablo nos recordaba la hiperinflación en los 90 que tuvo Brasil. En Colombia no recuerdo, ¿tuvieron inflación alta así como la nuestra? ¿Están acostumbrados a esto? No. Allá los cambios también nos cuesta, o sea, lo que dice Pablo, no podemos decir que lo que está pasando en Argentina no pase en nuestros países. También en Colombia nos cuesta mucho vivir, en la capital es supremamente costoso vivir, pero que en 12 meses pase este tipo de inflación del 50 y tanto % no ha ocurrido. Y el alza del dólar en los últimos años ha sido más o menos estable. Bueno, nos pregunta nuestro productor y la verdad que es atinada la pregunta. ¿Cuánto sale un litro de leche en vuestros países? Digo, acá estamos tratando de un 40 pesos. No, promedio. no. Mira, históricamente de la Argentina, no, siempre pará. un litro de leche, un litro de Entre nafta, 40 y 45 pesos un sachet de leche yo Sí. he comprado. un poco más de un dólar, sí, claro. Sí. Digo, para comparar en dólares, ¿no? Pero Un siempre, dólar. históricamente en la Argentina, un litro de nafta y un litro de leche costaba un dólar, más o Bueno. menos, ¿no? Un poquito más, un poquito menos. Ahora cuesta mucho más que un dólar, ¿no? Porque el dólar está a 43, Sí. el litro de leche, el de 25 de la Armonía no está en ningún lado. Está No, en no está más la 45, Armonía. 50. En Colombia, ¿recordás? Mira, ni idea? hace 11 meses, hace un año Sí. que me vine. Ahora no tienen inflación en Colombia, así que es el mismo precio. ¿Y cuánto estaba? Mira, estaba más o menos en 30 pesos argentinos el litro de leche. Bien. Ese era el promedio. O sea, Y ok. hoy sigue estando más o Y menos 30, eso. 32 pesos más o menos. Yo no quiero cometer equívocos, pero creo que está entre 3,54 reales, es ¿Reales? decir, entre 35 pesos, 40 pesos, Claro. algo así, ¿no? Es importante señalar estos procesos también. A mí, en general, no me gusta mucho hacer comparaciones porque tenemos economías, culturas Claro, y es formas los muy sueldos son distintas, distintos. ¿no? Las clases medias conformadas, en una población más pobre, un nivel de desempleo también bastante alto. Hablamos del desempleo acá en Argentina que también está en números bastante fuertes, ¿no? Y cómo eso afecta cada camada de la sociedad. Entonces, eso me parece muy importante. Y también señalar como migrantes a cada camada que estamos, ¿no? Tenemos migrantes mucho más vulnerados cuando son afrodescendentes, afroargentinos también que sufren con toda la temática del desempleo, de la estigmatización, ¿no? Ahora hablando, por ejemplo, con el gobierno Macri, el DNU 70-2017 que viene a cambiar la ley de migración, todas estas temáticas terminan influyendo no solo en el económico también, ¿no? En el social, cómo el migrante se maneja, sus posibilidades de acceso al trabajo, a salud, a la educación, son temas que me parece que en este momento, en un año electoral, es muy importante pautarlos, ¿no? Los extranjeros aportan muchísimo a la cultura, a la economía también, cuando vienen a consumir y todo eso. Entonces me parece que son frentes importantes de marcar. Y esto lo notás solamente en el momento de ir a buscar trabajo, que contabas antes, que hay una suerte de discriminación, sos extranjero, te ofrezco menos sueldo, etcétera. Pues en la vida social también me interesa. No. Si No. notan una diferencia. No, la verdad es un mito que el argentino sea discriminatorio, no tiene nada que ver. A mí personalmente me ha ido muy bien, me han recibido muy bien, me han tendido la mano en los momentos difíciles, en situaciones críticas. Uno como extranjero acá puede enfermarse y no tiene familia, y los argentinos han sido los que me han tendido la mano. Entonces, personalmente, en la parte personal y amistad,
me ha ido muy bien. La parte laboral no tan bien. Y también les pregunto por la parte educativa, porque de hecho los dos han venido a capacitarse. Sí, totalmente. También con la universidad, con mis compañeros de la universidad, los profesores todos han sido muy buenas personas. No, pues en general hay otra colombiana en mi clase. ¿Dónde estudias? En la UFLO. ¿Es privada? En la Universidad de Flores, es privada. Es privada. Ok. Por ejemplo, pagar aquí una universidad privada sale mucho más económico que pagar una universidad privada en Colombia. Claro. Me dicen, ¿cómo se fue a Argentina a pagar en una universidad privada? Me sale mucho más económico. La educación en Colombia es sumamente costosa. Creo que hay muchas experiencias en términos de educación cuando hablamos de estudiantes, ¿no? Los brasileños, por ejemplo, siempre cuando se habla y la pregunta que se hace es, ¿venís a hacer medicina, a estudiar medicina, no? Hay un montón de variables en este sentido, ¿no? Hace poco se salió una nota bastante fuerte sobre la universidad, si no me equivoco, de La Matanza, cuando hablaba sobre los extranjeros. Ajá, y que tenía que imponer una cursada para los brasileños para que hablen español, que aprendan, y que salía alrededor de 60.000 pesos para que empezara, ¿no? Son temas que van hablando de cómo se manejan. Yo vuelvo a decir, hay distintas camadas de cómo cada uno vivencia la migración acá, ¿no? Yo personalmente soy muy feliz, participo de grupos y de gente que nos recibe y nos trata muy bien, no solo argentinos, pero de toda la Latinoamérica, ¿no? Pero me parece que es importante también señalar las distintas camadas. Y a usted llega este comentario que también se escucha mucho, que es, vienen muchos extranjeros a estudiar porque es gratis, por eso vos te preguntabas si era público o privado, en tu caso pagás, pero quienes vienen a estudiar a la UBA, dicen, claro, utilizan nuestros recursos, nuestros impuestos, estudian y después se van. ¿Le llegó ese comentario? Sí, todo el tiempo, ¿no? Sobre todo para los brasileños, la propia UBA salió a decir, ¿no? En uno de sus informes que solo durante el año de 2017... Es periodista, Pablo, por eso aportaron celulares. Está muy bien. Sí, no, claro, no, aclararlo. Dice, ¿qué está checando WhatsApp? No, estamos en un informe de algo. Perdón. No, claro, contanos. No, me parece importante señalar eso, ¿no? De 80.700 estudiantes internacionales ingresaron en la ciudad como motivo de estudio. Durante el 2017 aportaron más de 10 millones de pesos acá, claro. 0,52% del Producto Bruto de la ciudad. O sea, cuando hablan que el extranjero viene a estudiar gratis, eso no es verdad. A mí me parece que hay mucho más desinformación, ¿no?, de que cualquier cosa de datos, ¿no? Es importante que podamos chequear los números de extranjeros, cuántos son los números en cada universidad, ¿no? Nosotros tenemos que tener claro los procesos, defender una universidad pública, gratuita y universal, sea en Argentina, sea en Brasil, sea en Colombia, sea donde sea, ¿no? Lo que vienen los extranjeros cuando están acá, tienen que alquilar, tienen que comer, tienen que consumir, tienen que aportar y eso paga en los impuestos. ¿No? Hablábamos de esta mirada, ¿no?, que tienen los extranjeros sobre los argentinos. Nos gusta saber cómo nos ven. Es un poquito de autocrítica, ¿no? Ahora, cómo nos ven. Y no, la pregunta era, más allá de este hecho de que, bueno, tenemos una inflación que es más que preocupante y que nos obliga a planificarnos constantemente en el día a día, porque ni siquiera es en lo mensual. Digo, ¿qué ven de diferente que hacemos los argentinos? No sé si se entiende la pregunta. ¿Por qué nos va como nos va? ¿Le estás preguntando? No. No, de esa. cómo nos manejamos frente a esta inflación, de cómo nos vamos acomodando, de cómo nos manejamos en el día a día. Ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Somos magos o...? Y a veces los veo un poco resignados a la situación. Como que, bueno, tenemos que adaptarnos y generar estrategias y volverse magos realmente, porque el cambio de precio de los alimentos es increíble. Estamos lamentablemente acostumbrados. Sí. Porque quizás, les pregunto, vos ya lo viviste en Brasil, pero si pasara lo mismo en sus respectivos países, ¿cómo reaccionaría la gente? Claro, yo creo que hay algo que me conmueve mucho en Argentina y que me encanta, de hecho, es la capacidad que el argentino tiene de ocupar las calles, ¿no? O sea, el tema es, hay hiperinflación, hay el tema del desempleo, hay cortes de calle, se toman la Avenida de Mayo, la Plaza de Mayo, estamos ahí frente al 24
otro, ¿no? Los migrantes se organizan para tomar las calles también, exigir participar de este proceso de discusión económica. Eso es una de las cosas que me encanta, que en Brasil pasa, pero en menor, no se compara los procesos, ¿no? El argentino, si hay algo que me enseñó en este país, es ocupar las calles. Sí, vos sabés que nosotros estamos más acostumbrados a esto, incluso mucha gente dice, no entiendo por qué no hay más protestas o más manifestaciones, pero en general, en promedio, no, comparándonos con Europa. En promedio en la región sí, tenemos un mayor poder que eso también es importante hablarlo con extranjeros, ¿no? Y además son significativas nuestras movilizaciones en números. En Brasil vimos muchas por el tema del Lavallato, las marchas a favor de Lula, en contra de Lula, pero fueron como una excepción a la regla, ¿no? O las movilizaciones que se dieron antes del Mundial, que quizás fueron más llamativas, pero nosotros sí en números salimos a la calle. Para que se entienda a nivel mundial, a veces vemos protestas, no sé, frente a la Casa Blanca y son 10 personas. Sí, bueno, no son más que eso. Los chalecos amarillos en Francia, que son noticia en todo el mundo, el sábado pasado eran 15.000 personas, que es mucha gente. Pero uno pensaría, en términos porteños o de Buenos Aires, que deberían ser muchos más. Y a propósito de eso, hablando de política, en el informe disparador que vimos antes se hablaba mucho de inflación. Y después veíamos muchos testimonios de gente que defiende o a Cristina o a Macri, una suerte de núcleo duro impenetrable, en donde no le encuentran ninguna crítica a ninguno de los dos, ¿no? No sé si decirle polarización, porque me suena más que es un 50-50. Acá hablamos de núcleo duro, como un 30 y un 30. ¿Eso les llama la atención? ¿Suele pasar en sus países también? Bueno, quizás con Lula... a favor de Lula o en contra de Lula existe, pero no sé si tanto como acá. Yo creo que son procesos, por lo menos políticos en este sentido, parecidos, ¿no? O sea, que se puede buscar algunas cosas parecidas, no que sean procesos iguales, ¿no? Veo una polarización bastante violenta en la sociedad, como pasó en Brasil, y que lamentablemente en Brasil resultó la toma del poder de la ultraderecha, ¿no? De forma bastante violenta. Veo acá... tengo amigos de todos los espectros políticos, ¿no? Desde kirchneristas a macristas, ¿no? Y hablamos con bastante tranquilidad sobre este proceso que ahora enfrentan elecciones ustedes, ¿no? Yo espero que Argentina no va a las urnas con esta división, esta polarización desde el odio, ¿no? Y sí desde la mirada de que lo que va a pasar acá en Argentina este año es muy importante para Latinoamérica, ¿no? Reconfigura el poder, el juego del poder en Latinoamérica. Entonces desde los migrantes también hay un trabajo para hacer el empadronamiento. Los migrantes acá pueden votar, pueden elegir. Y vos, Juliet, en Colombia, por ejemplo, ¿se dan estas discusiones que se dan acá? Sí, mira, personalmente, y es un criterio muy mío, estoy en desacuerdo con este tipo de divisiones, como dice Pablo, desde el odio. Todo ser humano tiene derecho a pensar desde una configuración personal que haya construido, pero cuando ese pensar me lleva a odiar a mi compatriota o a otro latinoamericano, hay un dicho que dice que todo reino dividido perece o se destruye. Entonces, las divisiones lo único que van a hacer es que se sectorice mucho más la política y que cada uno quiera jalar para su lado y no lleguen a un propósito común. En política argentina no me quiero meter mucho porque realmente no conozco. No, ahora te preguntamos cómo nos ves a nosotros. Muy divididos, como Colombia, como Brasil, como en Venezuela, como en Perú, o sea, creo que es una condición humana, más que latinoamericana. La de polarizar. El sistema binario, o 0 o 1. No hay más. ¿Y qué les resulta más caro de la Argentina? Digo, en relación con lo que podrían comprar en sus países. Nosotros que nos gusta ir afuera a comprar pilchas, por ejemplo. Digo, ya sabemos que la comida está cara. Claro, yo iba a la comida. La comida está cara, listo. Digo, pero después de las demás cosas, aparte de la comida, ¿qué es muy caro en la Argentina? Ay, es una pregunta. Yo creo que los alquileres son absurdos en varios términos, ¿no? A mí lo que me preocupa en términos de los alquileres son cómo se respaldan las leyes, ¿no? Por ejemplo, en Brasil vos tenés un índice general de precios que maneja los contratos, ¿no? Entonces, más o menos a nivel nacional, vos sabés que hay un margen, ¿no? Una regulación. Una regulación. Acá me parece que sí que se está caminando para tener eso también, pero son cosas distintas. Una cosa es lo que pasa en la capital, otra cosa es lo que pasa en el conurbano, en la provincia, ¿no? Entonces, los alquileres
alquileres acá es algo que además afecta directamente a nosotros Claro, como seguro. extranjeros, ¿no? Juliet, Por no ¿qué? tener los documentos y todo más. Estoy de acuerdo con Pablo, lo más difícil, de hecho, lo más difícil y costoso en Buenos Aires, no podemos hablar en que toda la Argentina es igual, el tema de los alquileres, o sea, llegar, creo que la mayoría de extranjeros llegan a vivir a hostales, Sí. si no tienen conocidos antes, llegan a vivir hostales y luego empiezan a buscar algún tipo de habitación. Si corren con suerte pueden encontrar una habitación individual o deben compartir habitación con algún. Claro. En mi caso, por ejemplo, cuando llegué acá, llegué a hostal y luego cambié a una habitación compartida y la cama me costaba 4.500 pesos, 5.000 pesos. O sea que por la habitación cobraban 10.000 pesos y eran más o menos 6 habitaciones en el lugar. Entonces Qué mal nos dejan parados, ¿te das es una cuenta, situación no? un poco Claro. complicada. Claro. Y ya uno obviamente procura buscar una mejor calidad de vida, pero los alquileres significativamente son los más costosos. Bueno, pero nos quieren igual. Sí, mucho, mucho, Bueno, mucho. eso. Nosotros también a ustedes. Somos- Es importante Sí, sí, sí. decir Nos- que nos vivimos dejan- procesos muy parecidos, Sí, no es que en seguro. Brasil o que en los países vecinos vivimos realidades tan distintas, vivimos realidades parecidas y que parecidas. tenemos que pelear para que sean realidades mejores. Bueno, Seguro. les agradecemos por haber venido y por haber Gracias a compartido esta ustedes. charla. Gracias a Muchísimas ustedes. Gracias. Vamos a una pausa. Dale, pequeña ratito pausa. volvemos. Ahí vamos.